Bienvenidos a la sexta clase de este curso de inglés pre-intermedio completamente gratis. I upload a new video every Monday and Thursday, so subscribe to my channel to receive notifications. And join the Facebook group to get access to all of my materials and to download my presentation. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento en pre-intermedio, los 5 tiempos que hemos estudiado en las primeras 5 clases. Esta clase va a ser un poquito diferente porque vamos a estar mezclando los tiempos y viéndolos en contextos de cultura popular. Vamos a ver unos discursos y escenas de unas películas para analizar los tiempos que utilizan y todo lo que hemos visto en la vida real. Bueno, real películas, pero bueno, vamos a ver. Let's begin. Okay. In basic level English, in básico, we saw present in many different forms. In class 1 of pre-intermediate, we saw present continuous. What we are doing right now. Okay, lo que estamos haciendo en este momento. In class 2, we saw past. For example, we went to Acapulco last week. Fuimos a Acapulco la semana pasada. Or, he lost his job in 2012. Perdió su trabajo en 2012. In class 3 of pre-intermediate, we saw present perfect. Okay? For example, I've peed once today. He hecho tis una vez hoy. Or, I haven't traveled this year. No he viajado este año. In class 4, we saw future going to and present continuous again. But we saw we are going to travel tomorrow. Vamos a viajar mañana. And in class 5, we saw will and won't as a future form. Okay, so we saw Atlas will win the league next year. Atlas ganará la liga el próximo año. It's a prediction, right, with will. So in the last 5 classes, we've seen 5 different tenses. En las últimas 5 clases hemos visto 5 tiempos diferentes, ¿no? Past, present, and future. Present perfect, and right now the present continuous. Just to recap or refresh, solo para como refrescar, here we have some times and here we have some tenses, right? I want you to take a moment to organize these into the correct time with an example, okay? You can write an example. Quiero que tomen un momento para organizar estas palabras en el tiempo indicado y pueden escribir un ejemplo también para cada uno. For example, in my life, where would that be? Is it past? Is it present? Is it future? Is it now? Or is it a combination of past and present? In my life is a combination of past and present, okay? Because it started when I was born, empezó cuando nací, and it still continues now. Normally is present for routines, repetition. Every day, the same. Repetition, routines. Yesterday is past. At the moment, en este momento, is present continuous. Last year is past. This year, este año, empezó en el pasado, el 1 de enero, y sigue ahorita. It's still this year, right? It's present perfect. Next year is future. Today, empezó en el pasado y sigue ahorita. In 2019 was in the past, in 2049 is in the future, and right now is present continuous in this moment, right? However, it's important to highlight, destacar, that it depends on the context. I'm going to be successful in my life is perfectly fine. In this case, I'm talking about future intention in my life, okay? Or, we went to the bank today. We went to the bank today is also possible, right? In the morning, en la mañana. Si ahorita es la tarde, fuimos en la mañana. We went to the bank today. That's also possible. Or, this year will be fantastic. It's a prediction. This year, but referring to the future, will be fantastic. So it depends on the context, especially with present perfect words, right? So, the intention of today's class, la intención de la clase de hoy, es ver una mezcla de tiempos en diferentes textos y escenas de películas. The intention of today's class is to see a mixture of different tenses
in different contexts and movie scenes, okay? So for example, here we have a long text. What I want you to do is to read the text quickly and identify each paragraph, which time it is in, okay? Which tense. Entonces quiero que lean este texto rápidamente sin tomar tanto tiempo en traducir todas las palabras que no conocen, porque vamos a analizarlo más a fondo ahorita. Quiero que lean el texto rápido e identifiquen más o menos cada párrafo en qué tiempo está, what tense is in each paragraph. We're going to analyze the text more deeply in just a second, but for right now, just read it quickly and decide which tense each paragraph is in. Okay, here are the answers. So stop the video. Detengan el video porque les voy a dar las respuestas. 3, 2, 1. The first paragraph, I have been to many different places in my life. I have traveled across India and Southeast Asia, and I have had a great time. You have many examples of present perfect. Okay? I'll give you the translation in a minute. Les daré la traducción ahorita. 10 years ago, I went to China, and I had lots of problems with immigration when I tried to leave. They weren't very nice to me, and I had to pay a fine, una multa. That is past. These days, I like to travel with my family. Sometimes we go on adventure holidays, but we normally go to beach resorts with entertainment for the kids. These days, normally, sometimes is present. I am trying to plan our next vacation, but we are having some financial difficulties. Also, my wife is currently working 6 days a week without vacation, so planning a trip is becoming impossible. Many examples of right now. I am trying, right? It's difficult and I am trying right now. And then finally, maybe we'll travel this year, but I'm not sure. It's going to be something cheap and easy, that's for sure. We have 2 examples of future there. We will travel and it's going to be cheap and easy. So here's the text again. Look at the instructions at the bottom of the screen. It says, pause the video. Detengan el video. Take your time, tomen su tiempo para leer el texto cuidadosamente. Take your time to read the text carefully, okay? En estas indicaciones estamos viendo mucho del imperativo que vimos en básico, ¿no? Toma su tiempo, intentan, detengan, ¿no? O sea, son imperativos. Pero bueno, try to use the context for words you don't know. Intenten utilizar el contexto para descifrar palabras que no conocen. And be honest, say honesto, how much of this do you understand, okay? So I want you to take time to read the text carefully and identify words that you don't understand, okay? Stop the video. Okay, let's be honest. What percentage, qué porcentaje del texto entendieron? What percentage of the text did you understand? I'm guessing, estoy adivinando, I'm guessing that you understood 90%, maybe 95% of the text. Am I wrong? ¿Estoy equivocado? That's because we have studied all of this together. Es porque hemos estudiado todo esto juntos. I have been to many different places in my life. I have traveled across India and Southeast Asia and I've had a great time. He ido o he estado en muchos lugares muy diferentes en mi vida. He viajado a través de la India y Asia Sureste y he tenido un tiempo genial. I've had a great time. 10 years ago, this is muy importante para el pasado, hace 10 años, 10 years ago, I went to China and I had lots of problems with immigration when I tried to leave. They weren't very nice to me and I had to pay a fine. Hace 10 años fui a China y tuve muchos problemas con migración cuando intenté salir. No eran muy amables conmigo y tuve que pagar una multa. These days, I like to travel with my family. Sometimes we go on adventure holidays, but we normally go to beach resorts with entertainment for the kids. En estos tiempos o en estos días me gusta viajar con mi familia. A veces vamos a vacaciones de aventura, pero normalmente vamos a resortes de playa con entretenimiento para los niños. I am trying to plan our next vacation, but we are having some financial difficulties. Also, my wife is currently working 6 days a week without vacation, so planning a trip is becoming impossible.
Estoy intentando planear nuestra próxima vacación, pero estamos teniendo algunas dificultades financieras. También mi esposa está trabajando actualmente 6 días por semana sin vacaciones, entonces planear un viaje se está volviendo imposible. Maybe we'll travel this year, but I'm not sure. It's going to be something cheap and easy, that's for sure. Quizás viajaremos este año, pero no estoy seguro. Va a ser algo barato y fácil. De eso sí estoy seguro. Ahora sí les voy a decir algo en español, ¿no? Algo un poco motivacional, supongo, pero hemos estudiado muy poco, la verdad, del inglés. Estamos apenas en nivel pre-intermedio a la mitad. Y ya pudieron, y estoy seguro que sí, el 95% de ustedes sí pudieron entender casi todo o todo este texto. Y eso habla muy bien de ustedes, de sus ganas de estudiar y lo que han estudiado. Estamos hablando de 16 clases, ¿no? Estoy seguro que cuando empezaron a ver mis videos llegaron con algún conocimiento de lo básico de inglés, pero acabamos de ver 5 tiempos diferentes en 5 clases diferentes y ahora un texto con los 5 juntos, ¿no? Entonces es impresionante para mí que en apenas lo que son como 16 clases, que sería como 8 horas de video, han podido lograr eso. Pero bueno, solo quise destacar que es un texto largo y complejo, ¿no? Pero sí es un texto que yo creé. Entonces por eso les voy a mostrar un ejemplo ahorita de una película que no escribí yo, ¿no? Para que vean que pueden entender ya textos más complicados. Primero quería tocar el tema de there is and there are, hay, ¿no? En español, ¿cómo decir hay, no hay, hubo o no hubo? ¿Ha habido, no ha habido, habrá, no habrá y va a haber, no va a haber? Porque son muy comunes y son muy importantes. Yo sé que cuando yo aprendía, y pues sigo aprendiendo todos los días, yo aprendía en español, sí tienen que cuidar eso de que no hubo o no había. Y yo a veces los quería poner plural de que no hubieron o no habían, ¿verdad? Pero pues ya aprendí que no se puede. Vamos a ver en 4 tiempos cómo decir esto, ¿no? En pasado, ¿cómo se diría hubo y había o no hubo y no había? Considerando que en inglés estamos utilizando el verbo be, ¿no? Ya les voy a decir. 3, 2, 1. There was, there were. There wasn't, there weren't. ¿Ok? Ojo que cuando estoy diciendo aquí que la traducción de hubo y había es there was, there were, no estoy diciendo que hubo es solo there was y había es solo there were. La verdad es que hubo se puede traducir como there was or there were, dependiendo que si hubo algo singular o hubo algo plural, ¿ok? Hubo algo singular, there was one thing. Hubo 2 cosas, there were 2 things, ¿ok? There was one thing, there were 2 things. Igual, había una cosa, there was one thing. Había 2 cosas, there were 2 things, ¿ok? Igual, no hubo, puede ser there wasn't o there weren't, dependiendo. No hubo una cosa, there wasn't one thing. No hubo 2 cosas, there weren't 2 things. Okay? It depends. It depends. In Spanish, you have preterite, pretérito, and imperfect. Imperfecto. 2 tiempos en pasado. En inglés solo tenemos uno. Okay? Present perfect. Ha habido. And no ha habido. What's the translation? 3, 2, 1. There has been or there have been, depending if it's singular or plural. There hasn't been and there haven't been, depending if it's singular or plural. No ha habido problemas. There haven't been problems. ¿Ok? Este no es tan común, ¿verdad? Ni en inglés ni en español. Pero bueno, para que sepan la traducción de ha habido, there have been or there has been. Habrá o no habrá sí es muy común en español y también en inglés. There will be and there won't be. Okay? Or of course, remember there are 2 different forms of negative with will, right? There won't be or there will not be. It's exactly the same. And va a haber and no va a haber. There is going to be or there are going to be, depending if it's singular or plural. Or no va a haber would be there isn't going to be, there aren't going to be. Let's look at some examples, okay? Mom, there isn't any ketchup. Mamá, no hay nada de ketchup. An example here.
There was a lot of beer at the party. Había mucha cerveza en la fiesta. Había mucha cerveza en la fiesta. There have been many important moments in my life. Ha habido muchos momentos importantes en mi vida. There will be blood. Habrá sangre. Esa es una película fantástica. Hay una película fantástica que se llama así, There Will Be Blood. Actuado por Daniel Day-Lewis, y él ganó un Oscar, ¿no? Es una buenísima película. There will be blood. Habrá sangre. There's not gonna be time for that. Estoy utilizando la forma más informal, ¿verdad? Gonna be, en lugar de going to be. There's not gonna be time for that. No va a haber tiempo para eso. There's not going to be time for that. Bueno, quise destacar todo este tema nada más porque son palabras y expresiones muy comunes. Y como no dedicamos tiempo de there are, there is, there were, there wasn't, there have been, there hasn't been. Como no dedicamos tiempo a esas cosas en cada uno de los tiempos cuando los estudiamos, pensé que era importante destacar cómo son en inglés, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a algo un poco más interesante. Esos son discursos, cosas que ha dicho Steve Rogers, Captain America, en películas de los Avengers y Captain America. ¿Ok? Primero quiero que me digan honestamente cuánto de estos discursos pueden entender. 6 stones, 3 teams, 1 shot. 5 years ago we lost, all of us. We lost friends, we lost family, we lost a part of ourselves. Today we have a chance to take it all back. You know your teams, you know your missions. Get the stones, get them back. Okay, that's from Avengers Endgame. And then here we have, I know I am asking a lot, but the price of freedom is high. It always has been. It's a price I am willing to pay. And if I am the only one, then so be it. But I'm willing to bet I am not. Imagino que entendieron un poco menos de la segunda por estas palabras como willing and so be it. Antes de traducirlas, me gustaría que intenten encontrar, I would like you to try to find 4 past verbs, 2 imperatives, 3 present continuous examples, and 1 present perfect example. Okay? Here are the answers, so stop the video. Okay, 3, 2, 1. Here you go. The 4 past verbs are actually the same verb. Perdimos. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros mismos. Okay? 2 imperatives are here. 3 present continuous examples. I'm asking, I'm willing, I'm willing. And 1 present perfect example. It always has been. Okay? Translation. 6 piedras, 3 equipos, una oportunidad. Hace 5 años, 5 years ago, perdimos. Todos nosotros. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros mismos. Hoy tenemos una oportunidad para tomar todo de vuelta. Conocen sus equipos, conocen sus misiones. Consiguen las piedras, tómenlas de regreso. Yo sé que estoy preguntando, en este caso es más como pidiendo. Yo sé que estoy pidiendo mucho, pero el precio de la libertad es alto. Siempre ha sido. It always has been. Es un precio que estoy preparado a pagar. En este caso, I am willing. La traducción sería estoy preparado, ¿no? O dispuesto. It's a price es un precio que estoy dispuesto a pagar. I am willing to pay. Spanish, en español sí sería estoy dispuesto. Pero en inglés sí lo decimos en presente continuo. I am willing. I'm willing to pay. And if I am the only one, y si soy el único, entonces que así sea. Then so be it. Then so be it. But I'm willing to bet that I'm not. Pero estoy dispuesto a apostar que no lo soy, que no soy el único. La buena de Steve Rogers y Captain America es que habla bastante claro, ¿no? Es muy fácil de entender y a lo mejor la próxima vez que ven una película de los Avengers van a recordar de sus clases de inglés. Ojalá y los pueden ver sin subtítulos. Pero bueno, vamos a ver. La otra cosa que yo quería ver como ejemplo de algo cultural reciente que podemos analizar es esta escena de Joker,
la escena al final cuando está hablando con el tipo Murray de la televisión que le está entrevistando y donde él admite haber matado a unas personas que trabajan en un banco, ¿no? Y es como una conversación muy tensa entre los dos. Aquí tengo el guión. Quité varias líneas del guión para que pudiéramos ver en 2 páginas. Pero bueno, aquí vamos, la conversación entre los dos. Y quiero que vean cuánto entiendan realmente. ¿Ok? Aquí tengo la conversación de los dos. Y lo que voy a hacer es poner en cada línea los colores de cosas que ya hemos visto, ¿no? Joker dice, okay, yeah. You know what? ¿Sabes qué? I'm sorry. I know. It's just, you know, it's been a rough few weeks, Murray. Ever since I killed those 3 Wall Street guys. So, let's check this out. Vamos a analizarlo. We have no, we have am, no, is, no. These are all verbs in present tense that we know. Ya los conocemos. It's been, this is present perfect. This is present perfect. It has been a rough few weeks. Unas semanas difíciles. Han sido unas semanas difíciles, Murray. Desde, y eso es algo que vamos a ver después, desde que maté those guys from Wall Street. Killed is a verb in past, right? We've seen this. Killed in past. Okay, I am waiting for the punchline. Estoy esperando reírme. Estoy esperando la segunda parte del chiste. I am waiting, that's present continuous. Lo vimos. Joker says, there is no punchline. It's not a joke. Vimos esto. There is no joke. It's not a joke. No es un chiste. Murray says, you're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway. You are serious, aren't you? So this is very common in English. We're going to look at this in the next level. Lo vamos a ver en el siguiente nivel de tag questions. You are serious, aren't you? You are telling us, so that's present continuous, you killed, mataste, those 3 young men on the subway. And Joker says, which means yes. Okay, then there's some more dialogue, and then I selected this as well. Murray says, you have a problem with Thomas Wayne? That's present tense. I put the line here. You have a problem with Thomas Wayne? Yes, I do. So that's present tense again. Have you seen, that's present perfect, what it is like? ¿Has visto cómo está allá afuera, Murray? Do you ever leave the studio? Do you leave? Do you leave? En realidad, actually, do you ever actually leave the studio? En realidad, sales del estudio? Murray says, you finished? Ahora, esto es muy común decir you finished en lugar de have you finished, que sería lo correcto. Have you finished? ¿Has terminado? Pero bueno, dijo, ¿terminaste? I mean, quiero decir, there is, we've seen this before, so much self-pity. Self-pity. No sé cómo es la traducción de self-pity, es como llorar por sí mismo. There is so much self-pity, Arthur. O sea, que estás llorando sobre tu situación, Arthur. You sound like, se te escucha, you sound like you are making, that's present continuous, excuses for killing those young men. Okay? Estás haciendo pretextos por matar a estos jóvenes. Not everybody, and I will tell you this, not everybody, and I will tell you this, no todos, y te diré esto, not everyone is awful, present tense. Joker, he says, de una manera fríamente y calladitamente, le dice a Murray, you're awful, tú eres horrible, Murray. ¿Ven cómo lo que estamos estudiando aparece en todos lados? Bueno, aquí va la segunda parte de la escena. Aquí están hablando todavía Murray y Joker y quiero que tomen un momento para analizar el texto. Realmente analicen el texto e intenten hacer lo que yo hice, identificando en qué tiempo está cada verbo y de qué están hablando exactamente. ¿Ok? Es posible que va a haber vocabulario que no conocen, pero tomen un momento, detengan el video porque ya les voy a dar las respuestas. Murray dice,
You don't know the first thing about me, pal. Tú no sabes ni la primera cosa sobre mí, amiguito. Look, mira, eso es un imperative. Look, mira lo que pasó, past tense. Look what happened because of what you did. Por lo que tú hiciste, what it led to. A lo que nos llevó, what it led to. There are riots, which is like protests, out there, ahí afuera. 2 policemen are in critical condition. And Joker laughs, okay? He's the ha ha. And then Murray says, and you're laughing. You're laughing. Estás riéndote. That's present continuous. Someone was killed. Alguien fue matado. That's past tense. It's also passive. Es voz pasiva, pero vamos a ver eso después. Someone was killed today because of what you did. Alguien fue matado hoy por lo que tú hiciste. Joker sigue riéndose. I know. ¿Quieres otro chiste, Murray? How about another joke, Murray? And Murray says, no. I think we have had enough of your jokes. Yo creo que hemos tenido, so that's present tense and present perfect. Suficiente de tus chistes. I think we've had enough, yeah. Y Joker empieza a contar su chiste mientras Murray también empieza a hablar, ¿no? What do you get? ¿Qué tienes? Y Murray dice, no creo, ahí no, como que ya, no voy a escuchar eso. I don't think so. What do you get? ¿Qué tienes cuando cruzas, when you cross? And Murray sigue hablando. I think we are done with your jokes. That is it. Creo que ya estamos acabados con tus chistes. Ya es todo. ¿Qué tienes cuando cruzas? A mentally ill loner. Una persona solitaria que tiene problemas mentales con una sociedad with a society that abandons him. Cuando lo cruzas con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura. I will tell you what you get. I'll tell you what you get. Te diré lo que consigues. Mientras Murray dice, call the police. Y esto es un imperativo. Llama a la policía, Gene. Call the police, Gene. Eso es un imperativo. Llama, hazlo. I'll tell you what you get. Te diré lo que consigues. Consigues lo que mereces. Y aquí tenemos una maldición, ¿no? You get what you deserve. Saca su pistola y le dispara en la cabeza. Spoiler. Le dispara en la cabeza a Murray. Una escena muy intensa, ¿verdad? Pero bueno, otra vez quería que vieran, I wanted you to see that it's possible to understand complex texts and interesting scenes from famous movies with 5 tenses and 16 classes. Quería que vieran que es posible entender textos complejos de escenas de películas muy famosas con un poco de estudiar y 16 clases de inglés, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo y lo que hemos visto viene al caso, es importante y se ve en esta escena de una película muy famosa. Bueno, ya fue todo y perdón por utilizar el español tanto, pero como digo, era como un tipo de clase un poco diferente. No hubo tanta actividad para que ustedes lo hicieran. Solo era como detenernos y apreciar hasta dónde hemos llegado con todo lo que hemos estudiado en inglés. Y ahora sí podemos entender textos y escenas de películas importantes, ¿no? So, that's everything for today. Don't forget to subscribe to my channel for notifications on my videos, which are every Monday and Thursday. And join the Facebook group to receive all of my materials and this presentation for this class. There is no exam today, no hay prueba, no hay examen hoy, pero sí les voy a encargar una tarea que es completamente opcional. So I am going to ask you to do one optional piece of homework. I want you to find a scene from a movie which you really like, and I want you to find the script online for that scene. And I want you to analyze the script like we just did with the scene between Joker and Murray. Quiero que piensen en una escena de una película que les encanta. Quiero que busquen el guión en línea para aquella escena. Y quiero que analicen bien el lenguaje como acabamos de hacer con esta escena entre Murray y Joker. Postdata tiene que ser una película en inglés. Obviamente no cuenta si es una película en español y van a analizar el español. No, obviamente estoy hablando de películas en inglés que tienen una escena que te encanta. Okay.
Esa es la única prueba que hay. Okay, so thank you for studying English with me, and I will see you next class.